La sala de estar de Harley House resplandecía con calidez y esplendor, un contraste brillante con la fría lluvia otoñal que trazaba delicados riachuelos por los altos ventanales. En el interior, la élite de Londres se mezclaba bajo el fulgor de las arañas de cristal, sus joyas atrapando la luz como estrellas dispersas. La plata brillaba en cada mesa, y la risa flotaba por la habitación, mezclándose con el suave murmullo de la conversación y el musical tintineo de las copas de champán que se alzaban en brindis interminables. Marcus Elwood, duque de Blackheath, estaba cerca de la chimenea de mármol, con una mano apoyada casualmente en la repisa, mientras observaba a la compañía reunida con un aburrimiento apenas disimulado. A sus 30 años, poseía el atractivo moreno y la presencia imponente que hacía que las matronas tramaran y sus hijas se sonrojaran. Cabello oscuro peinado hacia atrás de un rostro de rasgos fuertes, ojos marrones inteligentes que no se perdían nada, y el porte de un hombre acostumbrado al respeto. Su traje de noche era impecable, como correspondía a su rango, aunque llevaba su autoridad ducal con una soltura que sugería que la consideraba más una carga que una bendición. Parece que su gracia está contemplando la huida. Llegó una voz familiar a su lado, cálida de diversión. Marcus se giró para encontrarse con Lady Cecilia Montfort, que lo miraba con ojos que chispeaban con picardía. Llevaba un vestido de seda de color verde esmeralda profundo que complementaba notablemente bien su cabello oscuro y sus ojos, aunque él notó con aprobación que evitaba los excesivos volantes preferidos por la mayoría de las jóvenes de la alta sociedad. Había una elegancia en la apariencia de Cecilia que hablaba de refinamiento más que de ostentación. Su única joya, un simple collar de perlas que había pertenecido a su abuela. «Lady Cecilia», dijo, su expresión suavizándose en un placer genuino. «Qué perspicaz es usted. De hecho, estaba calculando si podría lograr una salida elegante sin ofender a nuestros anfitriones». «Imposible, me temo», respondió ella aceptando una copa de champán de un lacayo que pasaba. Lady Harley se ha posicionado estratégicamente cerca de la entrada como una centinela particularmente decidida. Nunca lograría pasarla. Marcus se rió, una risa de verdad, no la risita educada que empleaba en la mayoría de las situaciones sociales. «Entonces supongo que debo resignarme a una noche de tediosa conversación sobre el clima, los últimos escándalos y el lamentable estado de la sociedad moderna». «Qué terriblemente pesimista su gracia. Seguramente la noche no tiene por qué estar totalmente perdida». Cecilia levantó una ceja oscura en desafío. «Yo, por ejemplo, tengo varias opiniones sobre las enmiendas propuestas a la ley de fábricas que estoy bastante ansiosa por debatir». «Ah, política en una cena. Qué refrescantemente inapropiado». Marcus sintió que su ánimo se elevaba considerablemente. Esto era precisamente lo que valoraba de la compañía de Cecilia, su completo desinterés por las conversaciones insípidas que se esperaban de las jóvenes. «Muy bien, Lady Cecilia. Ilumíneme. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre la limitación de las horas de trabajo para mujeres y niños, que es a la vez moralmente imperativo y económicamente sensato?» comenzó Cecilia, sus ojos brillando con la pasión de la convicción. «Las condiciones actuales en nuestras fábricas son completamente vergonzosas. Niños de 7 y 8 años trabajando 14 horas al día en condiciones peligrosas. Es inadmisible, su gracia. Cualquier sociedad civilizada no debería interferir con el orden natural del comercio», interrumpió Marcus suavemente, tomando deliberadamente la posición contraria, porque sabía que provocaría una respuesta entretenida. «Si los dueños de las fábricas se ven obligados a limitar las horas de trabajo, la producción disminuirá, los precios subirán y, en última instancia, todos sufren». Las mejillas de Cecilia se ruborizaron de indignación, haciendo que sus ojos destellaran magníficamente. «El orden natural del comercio, qué tontería absoluta. No hay nada natural en que los niños pierdan dedos en la maquinaria o desarrollen enfermedades pulmonares por el polvo textil. Su gracia habla como si los márgenes de beneficio fueran más sagrados que la vida humana. Hablo como alguien que entiende que el sentimiento,
por noble que sea, no puede alimentar a familias hambrientas, replicó Marcus, disfrutando plenamente. A su alrededor, varios invitados habían interrumpido sus propias conversaciones para observar este intercambio, con expresiones que iban desde el deleite escandaloso hasta el horror por sujetarse las perlas. Si las fábricas cierran o reducen sus operaciones, esos mismos niños que usted desea proteger morirán de hambre en las calles. Ya están muriendo de hambre. La voz de Cecilia se había elevado ligeramente, atrayendo más atención. Los salarios pagados son tan miserables que familias enteras viven en la miseria a pesar de trabajar hasta la extenuación. La respuesta no es continuar con esta explotación bárbara, sino asegurar salarios justos y condiciones humanas para que los adultos puedan ganar lo suficiente para mantener a sus hijos sin forzarlos a un trabajo peligroso. ¿Y usted cree que los dueños de las fábricas simplemente aceptarán beneficios reducidos por la bondad de sus corazones? Marcus era consciente de que su disfrute de este debate era quizás impropio, pero la apasionada convicción de Cecilia era absolutamente cautivadora. La mayoría de las jóvenes de su conocimiento se habrían marchitado bajo su oposición. Cecilia parecía solo animarse más. Creo que el Parlamento puede y debe obligarlos a hacerlo a través de la legislación, declaró Cecilia con firmeza. Ese es precisamente el propósito del gobierno, proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Los débiles y vulnerables merecen nuestra protección, no nuestra explotación. ¡Qué encantadoramente idealista! Marcus sonrió, deliberadamente condescendiente en su tono, porque sabía que la incitaría aún más. Usted habla como si el mundo operara bajo principios de justicia y compasión en lugar de competencia y supervivencia. Hablo como alguien que cree que somos capaces de ser mejores que nuestros instintos más básicos. Cecilia dejó su copa de champán con más fuerza de lo estrictamente necesario. El hecho de que existan la crueldad y la explotación no significa que debamos aceptarlas como inevitables. Tenemos el poder de elegir la justicia sobre el beneficio, la compasión sobre la crueldad. Que usted se niegue a ver esto, su gracia, sugiere una falta de imaginación moral bastante inquietante. Varios invitados cercanos jadearon audiblemente ante esta crítica directa a un duque. Marcus sintió una oleada de admiración y algo más que no quiso examinar demasiado de cerca por su audacia. Cecilia nunca atemperaba sus palabras ni sus convicciones, incluso cuando hablaba con alguien de su rango e influencia. Imaginación moral, repitió, su sonrisa ensanchándose. Mi querida Lady Cecilia me hiere. Le aseguro que mi imaginación es perfectamente funcional. Simplemente prefiero basar mis opiniones en la realidad en lugar de en la fantasía idealista. Su realidad es la cómoda realidad del privilegio, espetó Cecilia, sus ojos oscuros encendidos. Cuando uno nunca ha conocido el hambre o la desesperación, es notablemente fácil desestimar el sufrimiento de quienes sí lo han hecho. Sugiero, su gracia, que antes de hablar tan despectivamente de proteger a niños vulnerables, visite una de estas fábricas y sea testigo de las condiciones por sí mismo. Y yo sugiero, Lady Cecilia, que antes de abogar por una legislación que podría destruir industrias enteras y dejar a miles sin trabajo, considere las consecuencias involuntarias de una intervención bien intencionada, pero ingenua. Permanecieron frente a frente, ambos respirando un poco más rápido de lo que requería la conversación, el aire entre ellos crepitando con energía intelectual y, aunque ninguno lo habría reconocido, emocional. Marcus era muy consciente de que todos los ojos en la sala de estar estaban fijos en ellos, de que su anfitriona estaba haciendo movimientos agitados que sugerían una intervención inminente y de que probablemente debería calmar esta situación antes de que estallara el escándalo. En cambio, superado por un impulso imprudente nacido del champán y el afecto genuino por esta exasperante mujer, Marcus se rió a carcajadas y declaró con una voz que se extendió por la habitación repentinamente silenciosa: «Solo usted se atrevería a hablarme así, Lady Cecilia. Esto es precisamente por lo que sería usted una excelente esposa para mí.
alguien que desafíe mi pensamiento y me mantenga honesto. ¿Qué dice? ¿Se casará conmigo? Las palabras flotaron en el aire, impactantes por su inesperada aparición. Marcus las había dicho como un gesto, una forma de reconocer tanto su animado debate como lo absurdo de su desacuerdo público. Pero justo cuando las palabras salieron de sus labios, reconoció su error. La expresión de Cecilia se transformó al instante. La feroz oradora desapareció, reemplazada por una mujer cuyos ojos de repente brillaron de alegría e incredulidad. Su mano voló a su garganta, los dedos temblando contra sus perlas. «Yo», titubeó, luego sonrió con una felicidad tan radiante que Marcus sintió un nudo en el estómago. «Pensé que nunca me lo pediría». Finalmente, la sala de estar estalló en caos. Lady Hartley chilló de deleite. Varias jóvenes rompieron a llorar. Si de alegría o de decepción, Marcus no pudo determinarlo. El padre de Cecilia, el conde de Montfort, un distinguido caballero con hebras plateadas en su cabello oscuro, avanzó desde el otro lado de la habitación. Su rostro curtido se abrió en una enorme sonrisa. «Su gracia». Lord Montfort estrechó la mano de Marcus con ambas suyas, bombeándola vigorosamente. «Había esperado, pero no me atreví a presumir. Esta es una noticia maravillosa, absolutamente maravillosa. Cecilia, querida niña, estoy encantado». Marcus abrió la boca para aclarar que todo esto era un terrible malentendido, pero las palabras no salieron. ¿Cómo podía, ante esta asamblea de los miembros más prominentes de la sociedad, anunciar que su propuesta había sido simplemente una broma? ¿Cómo podía humillar a Cecilia tan públicamente, revelando que su gozosa aceptación se basaba en un cruel malentendido? Cecilia se había acercado al lado de su padre, su rostro aún resplandeciente de felicidad. Miró a Marcus, y en sus ojos él vio algo que le oprimió el pecho dolorosamente. No solo alegría, sino esperanza, y debajo de eso, una vulnerabilidad que sugería que este momento significaba mucho más para ella de lo que él jamás había imaginado. «Padre, yo». La voz de Cecilia era suave, casi maravillada. «Confieso que estoy bastante abrumada. Su gracia me ha tomado totalmente por sorpresa. Nos ha sorprendido a todos, querida». Lady Hartley se había abalanzado, su considerable figura temblando de emoción. ¡Qué propuesta tan romántica! ¿Quién habría imaginado que el duque de Blackheath poseía una naturaleza tan apasionada, declarando sus intenciones delante de todos nosotros? ¡Qué maravillosamente poco convencional! Marcus se quedó congelado, atrapado por las consecuencias de su propia imprudencia. A su alrededor, los que le deseaban lo mejor se acercaban, ofreciendo felicitaciones, especulando sobre las fechas de la boda, calculando ya las implicaciones sociales de esta inesperada alianza. El conde de Montfort radiaba, su orgullo y alegría evidentes en cada línea de su rostro. La propia Cecilia parecía transportada a un reino de felicidad que él nunca antes había presenciado en ella, y él había hecho esto con un gesto irreflexivo. «Su gracia». La suave voz de Cecilia cortó la cacofonía. Se paró frente a él, su expresión ahora interrogante, como si sintiera que algo andaba mal en su silencio. «¿Se encuentra bien? Parece algo pálido». Marcus se obligó a sonreír, a tomar su mano en la suya, la primera vez que la tocaba más allá de la formalidad de un baile o un acompañamiento. Sus dedos eran delgados y cálidos, temblando ligeramente en su agarre. Simplemente abrumado por lo repentino de todo, logró decir, la mentira con un sabor amargo en su lengua. «Perdóneme, Lady Cecilia, no había planeado, es decir, no esperaba». «Yo tampoco», dijo ella en voz baja, sus ojos buscando su rostro. «Pero estoy contenta, muy, muy contenta». La confianza en su mirada, la felicidad que parecía irradiar de todo su ser, golpeó a Marcus como un golpe físico. En todos sus meses de amistad, todos sus animados debates y risas compartidas, él había estado ciego a lo que ahora parecía dolorosamente obvio.
Los sentimientos de Cecilia por él iban mucho más allá de la mera amistad, y él acababa de atraparla en un compromiso basado en un momento de frívola ligereza. Debemos fijar una fecha. Lady Hartley ya se estaba organizando, su voz elevándose por encima del murmullo general. Quizás una boda de primavera. Abril es encantador, aunque marzo podría manejarse, sí. Seguramente no hay necesidad de prisa, interpuso Marcus, desesperado por ganar tiempo para salir de este desastre. Lady Cecilia y yo necesitaremos tiempo para planificar adecuadamente. Tonterías. Lord Montfort le dio una palmada en el hombro con la familiaridad de un futuro suegro. Cuando dos personas saben lo que quieren, ¿por qué demorar? Además, la temporada está muy avanzada. Es mejor asegurar su felicidad antes de que intervenga algún otro asunto, ¿eh? Marcus sintió que la trampa se cerraba a su alrededor con cada momento que pasaba. Las convenciones de la sociedad, las expectativas de la decencia, el honor que gobernaba cada aspecto de su vida, todo conspiraba para obligarlo a este compromiso. Retirarse ahora sería humillar a Cecilia ante todo Londres, dañar su reputación irreparablemente, marcarla como la mujer rechazada por un duque. No podía hacerlo, ni aquí, ni ahora, no cuando ella lo miraba con tanta alegría y confianza. Por supuesto, se escuchó decir, las palabras saliendo como desde una gran distancia. Tiene toda la razón, Lord Montfort. ¿Por qué demorar, de hecho? La celebración continuó a su alrededor, el champán fluyendo libremente, brindis propuestos y bebidos con entusiasmo. Cecilia permaneció a su lado, su mano aún en la suya, ocasionalmente mirándolo con una expresión que combinaba la felicidad con una incredulidad persistente, como si temiera que todo esto pudiera ser un sueño maravilloso del que pronto despertaría. Marcus hizo su papel, aceptando felicitaciones con la gracia apropiada, respondiendo a preguntas sobre sus intenciones y planes con respuestas cuidadosamente evasivas. Pero bajo la fachada del novio encantado, su mente corría frenéticamente, buscando alguna forma de salir de esta situación sin causar un daño irreparable. Cuando por fin sonó la campana de la cena y la compañía comenzó a moverse hacia el comedor, Marcus se encontró acompañando a Cecilia, su brazo entrelazado con el suyo, en un gesto que ahora se sentía cargado de obligación en lugar de amistad casual. «Apenas puedo creerlo», murmuró Cecilia mientras caminaban, su voz modulada solo para sus oídos. «Todos estos meses», pensé. Estaba segura de que solo me consideraba una amiga, alguien con quien debatir y discutir. Nunca imaginé. Se interrumpió, sus mejillas enrojeciendo encantadoramente. Marcus sintió que la culpa se retorcía en su estómago como un cuchillo. «Cecilia», comenzó, inseguro de lo que quería decir. «Sé que no soy el tipo de mujer que se esperaba que desposara», continuó ella, sus palabras saliendo en una ráfaga inusual. «Soy demasiado obstinada, demasiado argumentativa, demasiado poco preocupada por las frivolidades que ocupan a la mayoría de las damas. Pero le prometo, Su Gracia, que me esforzaré por ser una buena esposa. No lo avergonzaré con mis debates, ni lo desafiaré tan públicamente. Puedo moderar mi naturaleza. Puedo». «Deténgase», dijo Marcus más bruscamente de lo que pretendía. La idea de Cecilia reprimiendo las mismas cualidades que la hacían ella misma, que hacían que su amistad fuera tan valiosa, era de alguna manera peor que todo lo demás de esta catástrofe. «No hará tal cosa. Yo no querría que usted cambiara». Ella lo miró, sus ojos oscuros brillando con lágrimas contenidas. De felicidad, se dio cuenta con otra punzada de culpa. De verdad», confirmó, aunque la palabra se sentía como plomo en su boca. Usted es bastante perfecta tal como es, Lady Cecilia». Ella sonrió entonces, brillantemente, y Marcus comprendió con certeza que había empeorado infinitamente esta situación. Cada palabra de tranquilidad, cada gesto de aparente afecto solo profundizaría la herida final cuando la verdad saliera a la luz, porque tendría que salir. No podía casarse con Cecilia basándose en una mentira. No podía construir una vida sobre el cimiento de una broma irreflexiva.
Pero, ¿cómo decírselo sin destruirla por completo? Al entrar en el comedor, donde ya se habían dispuesto los lugares de honor para la pareja recién comprometida, Marcus se vio a sí mismo en un espejo enmarcado. El rostro que le devolvía la mirada parecía sereno, quizás incluso complacido, la viva imagen de un hombre afortunado. Solo él podía ver la verdad detrás de la imagen. Era un cobarde y un tonto, atrapado por su propia despreocupación en una situación de la que no veía escapatoria honorable. La cena transcurrió con una lentitud interminable, plato tras plato, sopa de tortuga, salmón en salsa de crema, faisán asado, venado al vino de Oporto, delicados pasteles y jaleas, cada uno acompañado de vinos apropiados y abundante conversación. Marcus se obligó a comer, a responder adecuadamente al interminable flujo de buenos deseos y curiosidad apenas velada sobre cuánto tiempo había admirado secretamente a Lady Cecilia. La propia Cecilia parecía resplandecer a la luz de las velas, más animada y encantadora de lo que él la había visto nunca. Se reía de los chistes, contribuía a las conversaciones con su inteligencia y agudeza habituales, y ocasionalmente lo miraba con una expresión de tanta felicidad que Marcus tenía que apartar la mirada, incapaz de soportar el peso de su engaño. Era pasada la medianoche cuando la fiesta finalmente concluyó. Mientras Marcus ayudaba a Cecilia a subir al carruaje de su padre, ella le cogió la mano y la apretó suavemente. «Gracias», dijo en voz baja, sus ojos encontrándose con los suyos a la luz de la lámpara. «Por todo. Atesoraré esta noche siempre». Marcus vio cómo el carruaje se alejaba en la noche de Londres, el rostro de Cecilia pálido en la ventana mientras ella lo miraba todavía sonriendo. La lluvia de otoño había cesado, dejando los adoquines brillantes y mojados bajo las farolas de gas. El aire olía a humo de carbón y tierra húmeda, y en algún lugar a la distancia, un reloj daba la hora. Se quedó solo en las escaleras de Harley House. Los sonidos de la fiesta dispersándose se desvanecían detrás de él, y se enfrentó a la magnitud total de lo que había hecho. Había atrapado no solo a sí mismo, sino a la mujer que realmente le importaba, su amiga, su igual intelectual, la única persona en Londres cuya compañía realmente valoraba, en un falso compromiso basado en un momento de humor irreflexivo, y con cada hora que pasaba, con cada felicitación y celebración, la trampa se cerraba más, haciendo que la eventual revelación de la verdad fuera más imposible, más devastadora. «¿Qué he hecho?», susurró Marcus en la noche vacía. Pero la oscuridad no ofreció respuesta, solo el eco de su propia culpa en el recuerdo de la sonrisa confiada y alegre de Cecilia. Marcus pasó una noche sin dormir, paseando por las alfombras persas de su estudio en Blackheath House, una jarra de whisky, su único compañero, mientras las horas se arrastraban hacia el amanecer. La habitación estaba llena de libros, filosofía, historia, tratados políticos, testimonios de una mente que valoraba la lógica y la razón por encima de todo. Sin embargo, esta noche esas facultades parecían haberlo abandonado por completo. Había considerado brevemente escribirle a Cecilia de inmediato para aclarar el malentendido, pero incluso mientras se sentaba en su escritorio, con la pluma en la mano, se encontró incapaz de formar las palabras. ¿Cómo se explicaba tal cosa por escrito? «Querida Lady Cecilia, con respecto a mi propuesta de anoche, debo informarle que fue simplemente un gesto y su aceptación ha creado una desafortunada complicación. No, la sola idea lo hacía sentir enfermo». Para cuando su ayuda de cámara llegó a las 8 para prepararlo para el día, Marcus no había avanzado hacia una solución. Su reflejo en el espejo de afeitar revelaba círculos oscuros debajo de sus ojos y una apariencia general de disipación que ciertamente alimentaría la especulación sobre el entusiasmo de un novio. «Si me permite decirlo, su gracia parece algo fatigado», se aventuró su ayuda de cámara cautelosamente mientras arreglaba el pañuelo de Marcus. «Quizás la emoción del anuncio de ayer». «Con eso basta, Withers», dijo Marcus secamente, e inmediatamente se arrepintió de su tono. Nada de esto era culpa de su sufrido ayuda de cámara. «Perdóneme, dormí mal».
Completamente comprensible, Su Gracia. No todos los días un caballero se compromete. La palabra comprometido envió otra oleada de culpa a través del pecho de Marcus. A estas alturas, la noticia del compromiso se habría extendido por todo Londres como un reguero de pólvora. Los periódicos de la mañana probablemente llevarían anuncios. Los amigos de Cecilia estarían llamando para felicitarla. Su modista ya estaría considerando diseños para un vestido de novia, y todo ello basado en su imprudente estupidez. Un golpe en la puerta de su cámara interrumpió estos sombríos pensamientos. Withers se movió para abrir, revelando al secretario de Marcus, el señor Piton, que sostenía lo que parecían ser varios periódicos y una pila considerable de tarjetas de visita. Perdone la intrusión, Su Gracia, pero el correo de la mañana ha traído bastante correspondencia. La expresión de Piton sugería que se estaba esforzando mucho por no parecer divertido. Felicitaciones de varios miembros de la alta sociedad, invitaciones a cenas de celebración y... señaló los periódicos. El anuncio ha aparecido en el Times, el Morning Post y la London Gazette. Marcus cerró los ojos brevemente. Por supuesto que lo había hecho. Lord Montfort no habría perdido el tiempo en hacer el compromiso oficial y público, asegurando el ventajoso matrimonio de su hija antes de cualquier posibilidad de que el duque cambiara de opinión, lo que irónicamente era precisamente lo que Marcus necesitaba hacer. Muy bien, dijo aceptando los periódicos con una pesada sensación de inevitabilidad. Los revisaré en mi estudio. Por favor, informe a los que llamen que no estoy en casa hoy. ¿A todos los que llamen, Su Gracia? Petton dudó. Incluso al conde de Montfort, su tarjeta está aquí, e indicó que deseaba discutir los acuerdos financieros con usted a la mayor brevedad posible. Acuerdos financieros, las disposiciones financieras formales que precederían al matrimonio, otro paso más profundo en este lodazal. Especialmente Lord Montfort, dijo Marcus con firmeza, necesito tiempo para poner mis asuntos en orden antes de tales discusiones. Era cobarde, lo sabía, pero no podía enfrentar al padre de Cecilia, un buen hombre a quien Marcus realmente respetaba, mientras este engaño siguiera sin resolverse. Necesitaba hablar con Cecilia primero, encontrar alguna manera de explicar sin destruirla por completo. Pero ¿cómo? La mañana se arrastró interminablemente. Marcus intentó distraerse con la correspondencia y los asuntos de la propiedad, pero su atención divagaba constantemente. Su mente volvía una y otra vez al recuerdo del rostro de Cecilia en el momento en que aceptó su propuesta, la alegría, la incredulidad, la esperanza. Él le había dado eso. Con sus palabras descuidadas le había ofrecido algo que ella claramente deseaba profundamente, y ahora tendría que quitárselo, revelándose no solo como tonto, sino como cruel. Por la tarde, Marcus se había puesto en tal estado de agitación que cuando Piton anunció una visita, que se negaba rotundamente a ser rechazada, casi agradeció la interrupción. Su gratitud se evaporó cuando su hermana menor, Lady Eleanor Sinclair, irrumpió en su estudio en un susurro de seda ámbar y furia justificada. «Eres un completo tonto», anunció Eleanor sin preámbulos, fijándolo con ojos que eran del mismo color marrón que los suyos, pero infinitamente más perspicaces. A sus 26 años, Eleanor llevaba casada 4 años con un baronet al que parecía estimar genuinamente, un hecho que hacía que Marcus valorara su opinión sobre asuntos románticos, aunque nunca lo admitiría en voz alta. «Buenas tardes a ti también, querida hermana», dijo Marcus con cansancio señalando una silla. «¿A qué debo el placer de esta visita?» «No te hagas el inocente conmigo, Marcus». Eleanor permaneció de pie, su expresión severa. «Acabo de regresar de visitar a Lady Cecilia Montfort, tu prometida, en caso de que lo hubieras olvidado, y la encontré en un estado de tal felicidad que conmovería a las piedras. Habló de ti con tanto afecto, tanta alegría genuina ante la perspectiva de convertirse en tu esposa, que me sentí físicamente enferma con el conocimiento de lo que has hecho». Marcus sintió un nudo en el estómago. «¿Te dijo que le propusiste matrimonio en la cena de Hartley como una broma?» «No, no lo hizo.
Ella cree que tu propuesta fue genuina, Marcus. Cree que te preocupas por ella. La voz de Elena descendió a un tono de desprecio. Pero te conozco, hermano. Conozco esa mirada que tenías ayer cuando te vi al otro lado de esa sala de estar. Esa expresión de horror abyecto mal disimulado. Te atrapaste con palabras descuidadas, ¿verdad? No tenía sentido negarlo. Elena siempre había sido capaz de leerlo mejor que nadie. Marcus se hundió en su silla, de repente agotado. Fue concebido como un gesto, admitió en voz baja. Estábamos debatiendo como solemos hacer, y ella fue tan apasionada y brillante en sus argumentos que me sentía abrumado por la admiración y el afecto. Dije que sería una excelente esposa, y luego, como un completo tonto, le pedí que se casara conmigo. Lo dije como un cumplido, Elena, una forma de reconocer cuánto valoro su mente y su compañía. Pero ella aceptó antes de que pudiera aclarar, y luego su padre estaba allí, y toda la sociedad de Londres fue testigo. ¿Y tú? No pudiste obligarte a humillarla revelando la verdad, terminó Elena. Se acercó para sentarse frente a él, su expresión suavizándose ligeramente. Oh, Marcus, qué lío tan terrible has montado. Soy consciente de ello. Gracias. Marcus se pasó una mano por el cabello, destrozando el cuidadoso peinado de Withers. He estado intentando toda la noche y la mañana determinar cómo sacarnos a ambos de esta situación sin destruir la reputación y la felicidad de Cecilia. No veo ninguna solución. Elena se quedó callada durante un largo momento, estudiándolo con una intensidad incómoda. ¿Te importa ella en absoluto? Lady Cecilia, quiero decir, en cualquier capacidad más allá de la amistad. Marcus consideró la pregunta con cuidado. Valoro su amistad por encima de casi todas las demás, dijo lentamente. Es inteligente, ingeniosa, audaz al expresar sus convicciones. Me desafía intelectualmente de maneras que ninguna otra mujer de mi conocimiento lo hace. Disfruto inmensamente de su compañía. Pero no la amas. No había pensado en ella en esos términos, admitió Marcus. Ha sido mi amiga durante casi 2 años. El matrimonio, el amor romántico, simplemente no eran consideraciones que asociara con Cecilia. Porque eres un idiota, dijo Elena sin rodeos. Marcus, te he observado juntos en numerosas ocasiones, la forma en que te iluminas cuando ella entra en una habitación, la forma en que la buscas en sociedad, la forma en que te ríes de verdad de su ingenio. La mayoría de los hombres reconocerían estos como signos de al menos el potencial de un sentimiento más profundo. Pero tú, en tu arrogancia, asumiste que la amistad era el techo de tu estima, en lugar de simplemente su base. Marcus quiso protestar, pero se encontró incapaz de hacerlo. Tenía razón Elena. Había estado ciego a sus propios sentimientos, tan atrapado en la cómoda seguridad de la amistad, que no reconoció algo más profundo. Incluso si eso fuera cierto, dijo con cautela, no cambia la deshonestidad fundamental de este compromiso. Cecilia cree que propuse matrimonio por un sentimiento romántico genuino. Casarme con ella mientras le permito persistir en esa creencia sería construir todo nuestro matrimonio sobre una mentira. Entonces dile la verdad, dijo Elena simplemente. ¿Y romperle el corazón, humillarla ante toda la sociedad? Marcus negó con la cabeza. Vi su rostro ayer, Elena. Esto significa algo para ella, algo importante. ¿Cómo puedo destruir eso? ¿Cómo puedes no hacerlo? Elena se inclinó hacia adelante, su expresión concentrada. Marcus, hablas de no querer herirla, pero considera lo que estás proponiendo en su lugar. Te casarías con ella mientras albergas este secreto, permitiéndole creer una ficción sobre la naturaleza de tus sentimientos. ¿Qué sucede cuando finalmente descubra la verdad y la descubrirá? Los secretos de esta magnitud siempre salen a la luz. Entonces no solo la habrás herido, sino que habrás traicionado su confianza por completo. ¿Es ese verdaderamente el curso más honorable? Marcus sintió la verdad de sus palabras como golpes. Tenía razón, por supuesto. Perpetuar el engaño solo agravaría la lesión original, pero la alternativa, confesar ahora,
Revelar la cruel broma en el corazón de este compromiso parecía igualmente imposible. «No sé qué hacer», dijo finalmente. La admisión le costó mucho. «Por quizás la primera vez en mi vida, Eleyenena, estoy completamente perdido». La expresión de su hermana se suavizó con simpatía. «Entonces te diré lo que debes hacer, aunque no te gustará. Debes ir a Lady Cecilia y decirle la verdad. Todo. ¿Cómo surgió la propuesta? ¿Por qué no corregiste el malentendido de inmediato? ¿Y cuáles son tus verdaderos sentimientos en la medida en que los entiendas? Debes darle la opción de cómo proceder con pleno conocimiento de las circunstancias». «Ella me despreciará», dijo Marcus en voz baja. «Tal vez», reconoció Eleyenena, «pero al menos te despreciará honestamente en lugar de amarte falsamente». Y Marcus hizo una pausa eligiendo sus palabras con cuidado. «Debes hacer esto pronto. Cada día que pasa, cada gesto de cortejo que hagas, cada palabra tierna o regalo, solo hará que la eventual revelación sea más devastadora. Si te importa ella en absoluto, no permitirás que se hunda más en esta ilusión». Marcus sabía que ella tenía razón. El curso honorable, el único curso, era confesar de inmediato y enfrentar las consecuencias. Pero la idea de ver la alegría de Cecilia transformarse en dolor y traición, de ver morir la esperanza en sus ojos, era casi más de lo que podía soportar. «La visitaré mañana», dijo finalmente. «Le explicaré todo y aceptaré cualquier juicio que ella dicte». Eleyenena lo estudió durante un largo momento y luego asintió. «Asegúrate de hacerlo. Y Marcus, por lo que vale, creo que te importa Lady Cecilia mucho más de lo que te das cuenta. Quizás esta catástrofe te obligue a examinar sentimientos que has dado por sentados durante mucho tiempo». Después de que su hermana se marchó, Marcus se sentó solo en su estudio mientras la tarde se desvanecía en la noche. Se había comprometido a confesar la verdad mañana, a poner fin a este engaño antes de que pudiera causar más daño. Era la decisión correcta, la única decisión. Sin embargo, la perspectiva lo llenó de un temor que no tenía nada que ver con su propia incomodidad. Tenía miedo de herir a Cecilia, no solo de la vergüenza social o el escándalo, sino de herir genuinamente a alguien por quien se preocupaba profundamente. En algún lugar debajo de la amistad y la compañía intelectual, debajo de su propia ceguera y estupidez, existía un sentimiento real. Lo reconoció ahora. Pero, ¿era amor? ¿Y realmente importaba cuando ya se había asegurado a través de su propia negligencia de que Cecilia nunca volvería a confiar en sus sentimientos? Marcus se sirvió otro whisky y vio caer la oscuridad sobre Londres, preparándose para la conversación que de una forma u otra alteraría la vida de ambos para siempre. La mañana siguiente llegó con cielos grises que amenazaban lluvia, a juego con el estado de ánimo de Marcus, mientras su carruaje rodaba por Londres hacia la casa de Montfort en Grosvenor Square. Había ensayado lo que diría una docena de veces, pero cada versión parecía inadecuada para la magnitud de su confesión. El mayordomo de Montfort lo condujo a una elegante sala de la mañana decorada en tonos crema y azul pálido. Cecilia se levantó cuando él entró. Su rostro se iluminó con una sonrisa que lo golpeó como un impacto físico. Su gracia, qué maravillosa sorpresa. Llevaba un sencillo vestido de mañana de muselina de lavanda, su cabello oscuro arreglado en suaves rizos que enmarcaban su rostro. Parecía joven y encantadora, y estaba demasiado feliz de verlo. No esperaba que viniera hoy. Padre mencionó que estaba ocupado con asuntos de la propiedad. Lady Cecilia hizo una reverencia a Marcus con la garganta repentinamente tensa. «Espero no estar interrumpiendo. Deseo hablar con usted en privado, si me lo permite». «Por supuesto». Cecilia hizo un gesto al mayordomo para que cerrara las puertas. Luego se sentó en un pequeño sofá, indicando el espacio a su lado. «Venga, siéntese. Parece bastante serio, su gracia. ¿Ocurre algo?» Marcus permaneció de pie, incapaz de soportar la intimidad de sentarse a su lado mientras se preparaba para destrozar su felicidad. «Cecilia, debo hablar contigo sobre nuestro compromiso, sobre cómo ocurrió». «¿Nuestro compromiso?» Ella inclinó la cabeza, perpleja, pero aún no alarmada.
Confieso que todavía estoy bastante asombrada por todo el asunto. No te estás echando atrás, ¿verdad? Sé que puedo ser bastante franca y poco convencional, pero realmente creo que deberíamos llevarnos bien. Nuestras mentes son compatibles y... Por favor, déjame hablar, interrumpió Marcus suavemente. Se acercó a la ventana, incapaz de mirarla a los ojos por lo que debía decir. Lo que estoy a punto de contarte será difícil de escuchar. Te ruego que me permitas terminar antes de que respondas. La cualidad del silencio detrás de él cambió, adquiriendo una atención que sugería que Cecilia había reconocido la seriedad de su tono. Muy bien, dijo ella en voz baja. Estoy escuchando. Marcus se obligó a comenzar, las palabras saliendo con una lentitud dolorosa. En la cena de Hartley, cuando te propuse matrimonio, yo... Hizo una pausa, reunió coraje y se giró para mirarla. Ella merecía ver su expresión, juzgar su sinceridad por sí misma. Fue concebido como un gesto, Cecilia, una broma irreflexiva nacida de mi disfrute de nuestro debate y mi admiración por tu pasión e inteligencia. Nunca tuve la intención de que fuera una propuesta de matrimonio genuina. Observó cómo las palabras se registraban, cómo amanecía la comprensión en sus ojos, seguida inmediatamente por la confusión y el dolor. El color se drenó de su rostro, dejándola pálida como el mármol. ¿Un gesto?, repitió ella, su voz apenas un susurro. ¿Me propusiste matrimonio como una broma? Sí, dijo Marcus, la admisión cargada de vergüenza. No quise. Nunca quise que aceptaras. Pensé que lo absurdo de la situación, el entorno público, dejaría claro que estaba siendo jocoso. Pero respondiste antes de que pudiera aclarar, y luego llegó tu padre, y la sociedad fue testigo, y yo. Hizo una pausa, luchando por encontrar palabras adecuadas para su fracaso. No pude obligarme a humillarte revelando la verdad en ese momento. Así que permití que el malentendido continuara, pensando que encontraría alguna forma privada de explicar. Pero con cada hora que pasaba el engaño solo se profundizaba. Y ahora vienes a decirme la verdad, terminó Cecilia, su voz notablemente firme, aunque sus manos temblaban en su regazo. Qué noble de su parte su gracia. La frialdad en su tono, el trato formal después de tanto tiempo usando su nombre de pila en conversaciones privadas, cortó más profundamente que cualquier acusación podría haberlo hecho. Sé que mi comportamiento ha sido reprensible, dijo Marcus desesperadamente. Sé que no hay excusa para tanta negligencia por permitirte creer. Se interrumpió, incapaz de continuar bajo el peso de su mirada. Cecilia se levantó lentamente, sus movimientos cuidadosos, controlados. Permítame ver si lo entiendo correctamente. Encontró nuestro debate tan divertido que bromeó con una propuesta de matrimonio, sin imaginar nunca que yo pudiera aceptar tal oferta suya. Cuando acepté con alegría, con genuina felicidad ante la perspectiva de convertirme en su esposa, se dio cuenta de que había cometido un terrible error, pero no pudo obligarse a corregirlo de inmediato. Así que, en su lugar, me permitió pasar 2 días creyéndome amada. Permitió que mi padre anunciara nuestro compromiso a toda la sociedad y me dejó planear un futuro que usted no tenía intención de honrar. Su voz se mantuvo tranquila, antinaturalmente, como si temiera que mostrar emoción la destrozaría por completo. ¿Es ese un resumen preciso de los eventos? Sí, dijo Marcus con tristeza. Cecilia, yo lo siento. No, levantó una mano deteniéndolo. No se disculpe. No me diga que nunca quiso herirme. Sus intenciones son irrelevantes en comparación con la realidad de lo que ha hecho. Tiene todo el derecho a estar enojada, comenzó Marcus, pero Cecilia se rió, un sonido áspero y amargo, completamente diferente a su habitual risa cálida. Enojada. Oh, su gracia. La ira sería una misericordia. Lo que siento es una humillación tan profunda que apenas puedo respirar. ¿Sabe lo que les dije a mis amigas ayer? ¿Cómo describí su propuesta? Dije que fue romántico que declarara sus sentimientos ante todo Londres, porque ya no podía contenerlos. Lloré de alegría, Marcus. De hecho, lloré porque el hombre que había admirado durante 2 años
el hombre cuya amistad atesoraba por encima de todas las demás. Finalmente me había visto como algo más que una conveniente compañera de debate. Cada palabra golpeó a Marcus como un latigazo. «Usted se preocupaba por mí», dijo, la comprensión finalmente amaneciendo con terrible claridad. ¿Realmente se preocupaba por mí más allá de la mera amistad? Por supuesto que me preocupaba por usted. La compostura de Cecilia finalmente se resquebrajó. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, aunque su voz se mantuvo firme. Pensó que pasaba todas esas horas en su compañía, buscaba sus opiniones, valoraba su amistad simplemente para pasar el tiempo. He estado enamorada de usted durante meses, Marcus, desesperada, tontamente enamorada, de un hombre que aparentemente me veía como poco más que una compañera entretenida con quien practicar su ingenio. La confesión colgó entre ellos, cruda y dolorosa. Marcus sintió que algo se retorcía en su pecho, dolor quizás, o el reconocimiento de algo precioso destruido antes de que él hubiera reconocido su existencia. «Nunca la vi simplemente como entretenimiento», dijo roncamente. «Cecilia, usted es mi amiga más querida. Valoro su mente, su espíritu, su coraje más de lo que puedo expresar. Si no logré reconocer mis propios sentimientos, si estuve ciego a la profundidad de los suyos, no fue por falta de consideración, sino por... ¿Por qué?», exigió Cecilia. La ira finalmente atravesó su fachada controlada. «¿Por qué, Marcus? Estupidez, arrogancia, la suposición de que yo, con mis opiniones poco femeninas y debates inapropiados, nunca podría ser digna de consideración romántica. Que una mujer como yo debería estar agradecida por la amistad y nunca atreverse a esperar más». «No». Marcus cruzó la habitación sin pensar, desesperado por hacerla entender. «No fue ninguna de esas cosas. Simplemente nunca me permití considerarla bajo esa luz porque valoraba demasiado nuestra amistad como para arriesgarla. Las mujeres con las que se esperaba que me casara eran criaturas insípidas con las que no tenía nada en común. Usted era diferente. Usted era real, honesta y usted misma. La coloqué en una categoría separada, pensando que la estaba honrando, cuando en realidad solo me estaba protegiendo de examinar sentimientos que me asustaban». Cecilia lo miró fijamente, con lágrimas aún recorriendo sus mejillas. «Y ahora que se ha visto obligado a examinar esos sentimientos, ¿qué ha descubierto?». Era el punto crucial de todo, la pregunta que había atormentado a Marcus durante su noche de insomnio. Podría darle mentiras cómodas, podría alegar la indiferencia que sugería su propuesta descuidada, o podría ofrecer la verdad, cruda e incierta como era. «He descubierto», dijo lentamente, encontrando sus ojos con toda la honestidad que poseía, «que soy un tonto que casi destruye algo precioso por pura ceguera. He descubierto que su ausencia de mi vida estos últimos 2 días ha sido una agonía, que la idea de herirla, de causar el dolor que ahora veo en su rostro, es insoportable. He descubierto que lo que descarté como mera amistad, de hecho, pudo haber sido amor todo el tiempo, oculto incluso para mí porque era demasiado cobarde para reconocerlo». Durante un largo momento Cecilia simplemente lo miró, su expresión indescifrable. Luego sacudió la cabeza lentamente, nuevas lágrimas derramándose. «Es demasiado tarde», susurró. «Incluso si lo que dices es verdad, incluso si te preocupas por mí, ¿cómo puedo creerlo? ¿Cómo puedo confiar en algo de lo que dices después de esto? Me atrapaste en un falso compromiso, Marcus. Me permitiste mostrar mi felicidad ante la sociedad sabiendo que todo se basaba en una broma cruel. Cada palabra de afecto que puedas decir ahora está contaminada por ese engaño. Nunca sabré si lo dices en serio o si simplemente estás tratando de salvar la situación». La verdad de sus palabras golpeó a Marcus como un mazazo. Ella tenía razón. Él había destruido el fundamento mismo sobre el que podría haberse construido la confianza. Incluso si sus sentimientos fueran genuinos, incluso si finalmente hubiera reconocido la profundidad de su estima por ella, ella no tendría forma de creerle. «¿Qué quieres que haga?», preguntó en voz baja, aceptando su derrota.
Honraré cualquier decisión que tomes con respecto a nuestro compromiso. Si deseas terminarlo, asumiré toda la responsabilidad pública. Me aseguraré de que la sociedad sepa que la culpa fue enteramente mía, que fuiste víctima de mi comportamiento irreflexivo. Tu reputación será protegida tanto como sea posible. Cecilia se rió de nuevo, ese mismo sonido amargo. Mi reputación, Marcus. En el momento en que te retires de este compromiso, por la razón que sea, me convertiré en la mujer rechazada por un duque. La sociedad especulará sin fin sobre qué deficiencia en mí hizo que cambiaras de opinión. Seré compadecida, chismorreada y marcada como material de matrimonio indeseable para cualquier otro caballero de buena posición. «Entonces, ¿qué quieres que haga?», repitió Marcus, su propia frustración irrumpiendo. «He confesado la verdad, porque hacer lo contrario habría sido una traición mayor. He reconocido mis sentimientos tal como los entiendo. Me he ofrecido a aceptar las consecuencias de mis acciones. ¿Qué más puedo hacer, Cecilia?». «Puedes irte», dijo ella en voz baja, dándole la espalda para mirar por la ventana la gris mañana de Londres. «Puedes irte y permitirme tiempo para considerar qué deseo hacer con este desastre que has creado. Ya sea que elija terminar nuestro compromiso o continuarlo, la decisión debe ser solo mía, tomada sin presión ni persuasión de tu parte». Marcus quiso protestar, argumentar que irse ahora significaba abandonarla para enfrentar esta crisis sola, pero reconoció la justicia en su solicitud. Le había quitado su autonomía una vez con su propuesta descuidada. Lo menos que podía hacer era permitirle recuperarla ahora. «Muy bien», dijo en voz baja. «Esperaré tu decisión». Pero Cecilia se detuvo en la puerta, necesitando que ella escuchara esto, incluso si todavía no podía creerlo. «Lamento de verdad la broma, el engaño, no haber visto lo que tenía delante hasta que fue demasiado tarde. Te merecías mucho más de lo que te he dado». Ella no se giró de la ventana, no reconoció sus palabras más allá de un ligero asentimiento. Marcus salió, sintiendo cada paso lejos de ella como una pequeña muerte. Mientras su carruaje se alejaba de Grosvenor Square, Marcus miró ciegamente las calles que pasaban y finalmente se permitió enfrentar el peso total de la acusación de Helena. Había sido un idiota, ciego, arrogante y tonto. Había dado por sentada la amistad de Cecilia, nunca cuestionando por qué su compañía le complacía por encima de todas las demás, por qué buscaba su opinión antes que la de cualquier otro, por qué su risa podía transformar todo su día. La había amado, quizás durante más tiempo del que se dio cuenta, y a través de su propia negligencia y cobardía, se había asegurado de que ella nunca pudiera confiar en ese amor, incluso si fuera genuino. La lluvia que había amenazado toda la mañana finalmente comenzó a caer cuando su carruaje se detuvo en Blackheath House, sábanas de agua lavando los adoquines como lágrimas. Marcus se sentó bajo el aguacero por un largo momento antes de subir finalmente los escalones a su casa vacía, preguntándose si acababa de cometer el mayor error de su vida, no al hacer una broma tonta, sino al esperar demasiado para reconocer lo que realmente importaba. Pasaron 3 semanas sin noticias de Cecilia. Marcus honró su solicitud de tiempo y espacio, aunque le costó mucho. No llamó a la residencia Montfort, no intentó enviar notas o regalos, no intentó forzar una resolución a través de intermediarios. En cambio, soportó la peculiar tortura de ver su compromiso anunciado en los periódicos, mientras conocía la verdad detrás de él, de aceptar felicitaciones de conocidos, mientras la incertidumbre lo carcomía constantemente. La sociedad, por supuesto, notó su ausencia al lado de Lady Cecilia. La especulación se desató en salones y clubes de caballeros, susurros de que el duque se había echado atrás, que Lady Cecilia había revelado alguna deficiencia de carácter, que el compromiso no era tan sólido como se creía inicialmente. Marcus ignoró todo, negándose a proporcionar combustible a los chismosos a través de comentarios o reacciones. Pero ignorar a la sociedad no significaba que pudiera ignorar el dolor de la ausencia de Cecilia en su vida. Era notable, reflexionó durante sus noches solitarias,
cómo una persona podía infiltrarse por completo en cada aspecto de la existencia sin que uno se diera cuenta. Comenzaría a leer un tratado político y pensaría, Cecilia tendría opiniones sobre esto, antes de recordar que las opiniones de Cecilia ya no estaban disponibles para él. Asistiría a las sesiones parlamentarias y se encontraría componiendo argumentos en su cabeza, anticipando sus respuestas, solo para regresar a una casa vacía donde esas conversaciones nunca podrían ocurrir. Elena llamaba regularmente, proporcionando las noticias que podía obtener de sus propias visitas a Lady Cecilia, aunque dejaba clara su desaprobación por tener que hacer de mensajera. «Asiste a las funciones cuando debe», informó Elena una tarde gris mientras tomaban el té en la biblioteca de Marcus. «Pero se va temprano. Lady Montfort está fuera de sí por la preocupación, aunque Cecilia insiste en que simplemente está fatigada. No habla de ti, Marcus, ni para condenar ni para defender, ni siquiera para reconocer tu existencia. Es como si te hubieras convertido en un fantasma, acechando los bordes de su vida». «¿Ha decidido algo?», preguntó Marcus, la pregunta que siempre hacía, aunque temía la respuesta. «Si lo ha hecho, no me lo ha confiado». Elena lo estudió con simpatía. «Tienes un aspecto terrible, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo decente o dormiste toda la noche?» «Me las arreglo adecuadamente». Marcus regresó a la ventana, su posición favorita últimamente, mirando las calles de Londres sin verlas realmente. «Apenas puedo quejarme de la incomodidad dado lo que le he infligido a ella». «La autoflagelación no sirve para nada», dijo Elena con acritud. «Lo que necesitas es determinar lo que realmente quieres de esta situación, no lo que exige el honor, no lo que espera la sociedad, sino lo que desea tu propio corazón». «Mi corazón», dijo Marcus amargamente, «ha demostrado ser notablemente poco fiable en asuntos de cualquier importancia. Entonces quizás es hora de familiarizarte mejor con él». Elena se levantó preparándose para irse. «Cecilia tomará su decisión finalmente, Marcus, pero cuando lo haga, debes estar preparado para actuar según tus propias convicciones, en lugar de simplemente reaccionar a las suyas. Determina lo que quieres y prepárate para luchar por ello». Después de que ella se fue, Marcus contempló las palabras de su hermana. ¿Qué quería él? La pregunta parecía simple, sin embargo su respuesta se le escapaba. Quería que Cecilia lo perdonara. Ciertamente, quería restaurar la amistad que habían compartido, la fácil compañía y el intercambio intelectual. Pero, ¿era eso todo? El recuerdo de su rostro bañado en lágrimas lo perseguía. «He estado enamorada de ti durante meses, Marcus. Desesperada, tontamente enamorada. Amor». La palabra que le había aterrorizado durante tanto tiempo que había evitado considerarla en relación con Cecilia, porque reconocerla habría requerido acción, vulnerabilidad, riesgo. Pero, ¿qué estaba arriesgando ahora? Ya había perdido su amistad por su cobardía, ya la había herido por su ceguera. ¿Qué quedaba por temer? Esa noche, incapaz de dormir, Marcus finalmente se permitió examinar sus sentimientos con total honestidad. Amaba a Cecilia, no solo como amiga, no simplemente como compañera intelectual, sino con toda la profundidad del apego romántico que tan cuidadosamente había evitado reconocer. Amaba su ingenio y su pasión, su audacia y su compasión. Amaba la forma en que ella lo desafiaba, lo provocaba, lo hacía pensar más allá de sus cómodas suposiciones. Amaba su risa, su inteligencia, incluso su terca negativa a moderar sus opiniones para adaptarse a las expectativas sociales. La amaba, y por su propia tontería, había destruido cualquier posibilidad de que ella lo creyera. El reconocimiento no trajo alivio, sino un dolor más profundo. ¿De qué servía entender sus sentimientos cuando había perdido el derecho a expresarlos, cuando cualquier declaración ahora sonaría a manipulación o un intento desesperado de salvar la situación en lugar de un sentimiento genuino? La mañana lo encontró todavía despierto, mirando el fuego moribundo en su gran chimenea, lidiando con preguntas imposibles. Había hecho un lío de todo.
la propuesta, la confesión, las secuelas. Cada elección había sido incorrecta, o al menos mal sincronizada. ¿Cómo se recuperaba uno de un fracaso tan completo? La respuesta llegó no a través de la lógica, sino a través de la memoria. Recordó su primer encuentro en un té de esposas parlamentarias al que Cecilia había asistido con su madrastra. Ella había estado en un acalorado debate con Lord Thornbury sobre la reforma del voto, sus ojos destellando de convicción mientras demolía sus argumentos con precisión e ingenio. Marcus había quedado cautivado al instante, no por su apariencia, aunque era encantadora, sino por la feroz inteligencia que animaba sus rasgos. Se había presentado después, incapaz de resistirse a interactuar con alguien tan refrescantemente libre de miedo a la controversia. Su amistad había crecido a partir de ese momento, construida sobre el respeto mutuo y el disfrute genuino de la compañía del otro. Esos cimientos habían sido reales, no contaminados por el engaño o el malentendido. Quizás, pensó Marcus, mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por sus ventanas, esos cimientos podrían reconstruirse, no a través de grandes gestos o declaraciones apasionadas, sino a través de la misma lenta acumulación de confianza y respeto que había creado su amistad en primer lugar. Si Cecilia elegía continuar su compromiso, y eso seguía siendo un sí significativo, tal vez él podría demostrar su sinceridad a través de la coherencia, en lugar de las palabras, a través de mostrar en lugar de decir. Era una esperanza frágil, pero era esperanza al fin y al cabo. La respuesta llegó un martes por la mañana, en la forma del propio Lord Montfort, apareciendo en Blackheath House con una expresión que sugería que la visita era tan incómoda para él como sin duda resultaría ser para Marcus. «Su gracia», dijo Montfort rígidamente una vez que estuvieron encerrados en el estudio de Marcus. «Me disculpo por llamar sin previo aviso, pero las circunstancias requieren una discusión inmediata». El estómago de Marcus se encogió. «¿Lady Cecilia ha tomado una decisión con respecto a nuestro compromiso?» «Lo ha hecho». El rostro curtido de Montfort era difícil de leer. Ella desea continuar con el compromiso y proceder hacia el matrimonio. Sin embargo, hizo una pausa, luchando claramente con lo que debía decir a continuación. «Sin embargo, me ha dejado claro que han surgido ciertas dificultades entre ustedes. No quiso dar más detalles sobre su naturaleza, pero ha solicitado que el periodo de compromiso se extienda para permitir más tiempo de preparación. La boda no tendrá lugar hasta finales de la primavera como muy pronto». El alivio y la confusión se agitaban dentro de Marcus. Ella estaba continuando el compromiso, pero ¿bajo qué términos? ¿Bajo qué entendimiento? «Ya veo», dijo con cautela. «¿Lady Cecilia indicó alguna otra preferencia con respecto al arreglo?» La expresión de Montfort se volvió aún más incómoda. «Ella especificó que espera un periodo de cortejo durante el cual usted demostrará», consultó una nota, «la atención y el respeto apropiados consistentes con un afecto genuino. Confieso, Su Gracia, que estoy perplejo por esta estipulación. ¿Hay alguna razón por la que mi hija dude de su afecto?» La pregunta quedó en el aire. Marcus podría mentir, podría alegar simples nervios prematrimoniales o alguna otra explicación inofensiva, pero Montfort merecía algo mejor que un engaño adicional. «Ha habido un malentendido entre nosotros», dijo Marcus con cautela, «con respecto a la naturaleza de mi propuesta original. Lady Cecilia tiene razones para cuestionar la sinceridad de mi estima y me está dando la oportunidad de demostrarlo a través de mis acciones en lugar de mis palabras. Creo que esta es una solicitud totalmente razonable». Montfort lo estudió durante un largo momento, sus ojos astutos viendo más de lo que Marcus hubiera preferido. «Ya veo», dijo finalmente. «Entonces confío, Su Gracia, en que estará a la altura de este desafío. Mi hija es extraordinariamente querida para mí. Si alberga dudas sobre esta unión, ahora es el momento de expresarlas. Preferiría disolver el compromiso ahora que ver a Cecilia entrar en un matrimonio infeliz». «No tengo dudas», dijo Marcus con firmeza, sorprendido por la certeza en su propia voz. «Cumpliré con las expectativas de Lady Cecilia y me demostraré digno de su estima.
Tiene mi palabra. Entonces procederemos. La expresión de Montfort se suavizó ligeramente. Espero por el bien de ambos que esta dificultad pueda resolverse. Cecilia no ha sido ella misma últimamente. Desearía verla feliz de nuevo. Después de que Montfort se fue, Marcus se sentó solo con este giro inesperado. Cecilia le estaba dando una oportunidad. No confianza, sino oportunidad. Ella continuaría el compromiso, le permitiría cercanía, pero le obligaría a ganarse cada pizca de su estima. Era más de lo que merecía y menos de lo que quería, pero era algo. No lo desperdiciaría. Su primera oportunidad llegó esa misma noche en el Soirée de Péton, uno de los principales eventos sociales de la temporada. Marcus llegó deliberadamente tarde, sabiendo que Cecilia ya estaría presente. La vio al otro lado del abarrotado salón de baile, vestida con seda de zafiro que hacía que sus ojos oscuros parecieran aún más luminosos. Estaba hablando con un joven que Marcus reconoció vagamente como Lord James Ashford, y su risa, esa risa cálida y genuina que no había escuchado en semanas, lo golpeó como un impacto. Ella se había reído por Ashford, pero no por él. El reconocimiento le dolió, pero Marcus se obligó a observar en lugar de reaccionar. Cecilia estaba hermosa cuando se reía, todo su rostro transformándose de alegría. El hecho de que él le hubiera robado esa alegría por su negligencia era quizás su mayor crimen. Se acercó con cuidado sin querer sobresaltarla. Lady Cecilia, Lord Ashford. La expresión de Cecilia se estremeció instantáneamente al verlo, la risa muriendo en sus ojos. «Su gracia», dijo ella con perfecta cortesía y completa distancia emocional. «Qué inesperado verlo aquí». «No podía perderme la oportunidad de verla», dijo Marcus en voz baja, modulando su voz solo para sus oídos. «Ha pasado demasiado tiempo». 3 semanas, dijo Cecilia con frialdad, «apenas una eternidad, aunque entiendo que el tiempo pasa de manera diferente para algunos que para otros». Lord Ashford, sintiendo claramente corrientes subterráneas más allá de su comprensión, se disculpó y se retiró. Marcus aprovechó la oportunidad para acercarse, aunque mantuvo una distancia adecuada. «Recibí su decisión a través de su padre», dijo. «Gracias por darme esta oportunidad». «No me dé las gracias todavía», respondió Cecilia, sus ojos oscuros encontrándose con los suyos con una franqueza inquietante. «No lo he perdonado, Marcus. Simplemente he decidido que disolver nuestro compromiso causaría más daño que continuarlo, tanto a nuestras reputaciones como a la satisfacción de mi padre. Pero esto es un acuerdo de negocios ahora, no un matrimonio por amor. Usted deseaba evitar un matrimonio basado en un falso sentimiento. Considere su deseo concedido». Las palabras eran cuchillos, cada una encontrando su blanco. «¿Es eso realmente lo que quiere?», preguntó Marcus suavemente. «¿Un matrimonio solo de nombre, construido sobre la obligación en lugar del afecto?» «Lo que yo quería ya no es relevante», dijo Cecilia. Su compostura nunca vaciló. «Usted se aseguró de eso cuando reveló los cimientos de este compromiso. Ahora me conformaré con lo que es práctico y socialmente ventajoso. Seguramente usted, con su mente lógica y expectativas realistas, puede apreciar ese enfoque». Ella estaba usando sus propias palabras en su contra, los argumentos que él había esgrimido durante sus debates sobre la emoción frente a la razón. Marcus reconoció la táctica incluso mientras lo hería. «Me equivoqué», dijo simplemente, «sobre muchas cosas, pero especialmente sobre la relación entre la lógica y el sentimiento. Pensé que estaba siendo razonable al descartar el sentimiento romántico. No logré reconocer que algunas personas trascienden la mera razón». La expresión de Cecilia parpadeó. Sorpresa, quizás, o dolor, o ambos. «Palabras bonitas», dijo ella. Su voz se endureció. «Pero las palabras son baratas, su gracia. Cualquiera puede alegar afecto después de ser sorprendido en una broma cruel. Requiero pruebas, no poesía». «Entonces pruebas tendrá», prometió Marcus. «Lo que necesite de mí, cualquier demostración de sinceridad que requiera, se la proporcionaré. Solo dígame qué la convencerá». «No le diré nada».
dijo Cecilia con firmeza. Esto no es un examen donde yo proporciono las respuestas por adelantado. Debe determinar por sí mismo cómo se ve la estima genuina, qué implica un cortejo real. Si no puede hacer eso sin instrucciones, entonces prueba mi punto, que sus sentimientos son un desempeño vacío en lugar de un sentimiento auténtico. Era una prueba, se dio cuenta Marcus, una sin parámetros claros ni puntos finales conocidos. Ella juzgaría cada acción, cada palabra, cada gesto suyo contra algún estándar que ella no articularía. Él se vería obligado a actuar por un sentimiento genuino en lugar de una estrategia calculada. Era brillante y aterrador. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «Entonces me esforzaré por demostrarme digno de usted, Cecilia, de la forma que sea». «Lady Cecilia», corrigió ella bruscamente. «Ya no estamos en términos de tanta familiaridad, su gracia. La decencia debe ser observada». El trato formal dolió más que todo lo demás. Habían sido Marcus y Cecilia en privado durante más de un año. Ser relegado de nuevo a títulos y distancia era perder algo precioso que podría no recuperarse nunca. «Como desee», dijo, aceptando otro castigo por sus fracasos. «Lady Cecilia». Ella asintió. Luego se dio la vuelta para reunirse con los otros invitados, dejando a Marcus solo con el reconocimiento de que esto sería infinitamente más difícil de lo que había imaginado. Cecilia no le daría ayuda, ni aliento, ni señal de que sus esfuerzos fueran efectivos. Tendría que navegar enteramente por instinto y esperanza, tratando de alcanzar a alguien que se había blindado contra él. Pero mientras la veía moverse por el salón de baile, elegante y cautelosa, Marcus sintió que algo se solidificaba dentro de él. Había cometido un error catastrófico. Sí, había herido a alguien que le importaba profundamente, pero no agravaría ese error rindiéndose u ofreciendo algo menos que su esfuerzo genuino completo por la redención. Cecilia merecía lo mejor de él. Finalmente, tardíamente, se lo daría. El cortejo que siguió fue diferente a todo lo que Marcus había experimentado o imaginado. Llamaba a la residencia Montfort diariamente, siempre debidamente acompañado, llevando flores que Cecilia aceptaba con educados agradecimientos y sin placer visible. La acompañaba a exposiciones y conciertos, donde ella mantenía una perfecta decencia y distancia emocional. La involucraba en conversaciones sobre temas que sabía que le interesaban, solo para recibir respuestas que eran inteligentes pero impersonales, como si estuviera hablando con un conocido en lugar de su prometido. Lord Ashford también llamaba a menudo, notó Marcus con creciente inquietud. Y Cecilia parecía disfrutar de su compañía mucho más que de la de Marcus, riéndose de sus bromas, interactuando con sus observaciones, mostrando la calidez y la animación que negaba a Marcus. Si lo hacía deliberadamente para herirlo, o si Ashford simplemente la complacía más, Marcus no podía determinarlo. Pero ver a otro hombre hacer sonreír a Cecilia mientras su propia presencia solo traía cautela era su propia forma de tortura. «La estás perdiendo», observó el Helenena después de encontrarlos en una exposición de arte, donde Cecilia había estado con Ashford viendo pinturas mientras Marcus seguía detrás como una sombra no deseada. «Ella está siguiendo adelante, Marcus. ¿No puedes verlo?» «Lo veo», dijo Marcus con tristeza. «¿Pero qué quieres que haga? No puedo forzar sus sentimientos. Solo puedo seguir demostrando los míos y esperar que eventualmente ella los crea genuinos». «Entonces demuéstralos de manera más efectiva», instó el Helenena. «Grandes gestos, hermano, declaraciones. Muéstrale a través de la acción que ella te importa más que el orgullo o la decencia». Pero, ¿qué gran gesto podría penetrar la armadura de Cecilia? ¿Qué declaración no podría ella descartar como un desempeño calculado? Marcus se encontró paralizado entre la necesidad de demostrar su sinceridad y el miedo de que cualquier intento de hacerlo solo confirmaría su creencia de que estaba desempeñando un papel en lugar de revelar un sentimiento genuino. El avance llegó inesperadamente en otra función social, el baile de Carile,
notable principalmente por el calor excesivo producido por demasiadas personas en un espacio demasiado pequeño. Marcus había estado cerca de la mesa de refrescos, viendo a Cecilia bailar con Lord Ashford por tercera vez esa noche, cuando escuchó una conversación que le heló la sangre. «Pobre duque de Blackheath», le decía Lady Pembroke a su acompañante. Su voz se escuchaba claramente por encima de la música. Atrapado por sus propias palabras descuidadas en un compromiso con una mujer completamente inadecuada para su posición, apenas se le puede culpar por parecer tan miserable en estos eventos. «Ella es bastante bonita», respondió su compañera, «pero demasiado obstinada para una duquesa. ¿Te imaginas a Lady Cecilia presidiendo Blackheath House? Alejaría a la mitad de la sociedad con sus opiniones audaces en un mes». «Escuché», continuó Lady Pembroke, bajando la voz en tono de conspiración, «pero no lo suficiente. Que solo le propuso matrimonio como una broma, y ella deliberadamente lo atrapó aceptando públicamente antes de que él pudiera aclarar. Bastante calculadora por su parte, aunque uno supone que tenía pocas otras perspectivas de un matrimonio tan ventajoso, dado su temperamento desafortunado». Marcus se movió antes de que interviniera el pensamiento consciente, cruzando hacia las mujeres chismosas con una expresión que las hizo palidecer. «Señoras», dijo, su voz peligrosamente baja, «no pude evitar escuchar su fascinante discusión sobre mis asuntos privados. Permítanme aclarar varios puntos. Primero, le propuse matrimonio a Lady Cecilia porque reconocí en ella algo que había estado demasiado ciego para ver antes. Una mujer de extraordinaria inteligencia, compasión y fuerza de carácter. Segundo, lejos de ser atrapado, me considero extraordinariamente afortunado de que ella me aceptara. Tercero, si ustedes o cualquier otra persona en este salón de baile sugiere de nuevo que Lady Cecilia es algo menos que enteramente digna de convertirse en duquesa de Blackheath, descubrirán lo desagradable que puedo hacer que sea su tiempo restante en sociedad. ¿Me explico claramente?» Lady Pembroke se había puesto bastante pálida. «Su gracia, yo. No quisimos faltar al respeto. Entonces les sugiero que se esfuercen más exitosamente en ese objetivo», dijo Marcus con frialdad. «Ahora, si me disculpan, tengo una compañía más agradable a la que atender». Se dio la vuelta, despidiéndolas por completo, y cruzó el salón de baile hacia donde Cecilia acababa de terminar su baile con Ashford. Ella lo observó acercarse con su habitual expresión cautelosa, pero algo en su rostro debe haber revelado su ira, porque sus ojos se abrieron ligeramente. «¿Pasa algo?», preguntó ella. «Camina conmigo», dijo Marcus, ofreciéndole su brazo. No fue una solicitud. Cecilia miró a su madrastra, recibió un asentimiento de permiso y permitió que Marcus la acompañara a la terraza, donde el aire fresco de la noche proporcionaba alivio del calor opresivo del interior. Otras parejas paseaban por los jardines, pero Marcus los guió a un rincón más apartado, cerca de una fuente donde el sonido del agua proporcionaba privacidad. «¿Qué ha pasado?», exigió Cecilia una vez que estuvieron solos. «Parece bastante feroz». «Escuché a Lady Pembroke y su acompañante discutiéndonos con especulaciones que fueron crueles y falsas», dijo Marcus, la ira aún hirviendo en su voz. «Sugirieron que me atrapaste en este compromiso a través del cálculo, que eres inadecuada para ser mi duquesa, que te considero una carga». La expresión de Cecilia se estremeció. «Ya veo, y esto te molesta porque es mentira», dijo Marcus con fuerza, «porque te difaman injustamente, porque...». Se detuvo. Se dio cuenta de que este era el momento, la oportunidad de finalmente romper su armadura o fallar por completo. Él eligió la verdad, porque escuchar a alguien menospreciar a la mujer que amo como si fuera una cazafortunas intrigante hizo que quisiera reprenderlas por su insulto. Cecilia se quedó muy quieta. «¿La mujer que ama?», repitió ella inexpresivamente. «Qué conveniente que deba descubrir este amor justo cuando mi reputación está siendo cuestionada. Qué coincidencia que sus sentimientos se aclaren repentinamente cuando defenderme sirve a sus propios intereses. Al diablo con mis intereses».
dijo Marcus con una vulgaridad inusual. Y al diablo con la decencia y las expectativas de la sociedad y todo lo demás que me ha impedido decir lo que debía haber dicho hace semanas. La amo, Cecilia, no porque sea conveniente, esperado o beneficioso para mi reputación. La amo porque es brillante y apasionada, y la única persona en Londres que me hace sentir verdaderamente vivo. La amo porque soy miserable sin su amistad, desolado sin su risa, perdido sin su presencia en mi vida. «Deténgase», susurró Cecilia. Pero Marcus no podía detenerse, no se detendría. No ahora que finalmente estaba diciendo lo que debió haber reconocido hace meses. La amo porque me desafía a ser mejor de lo que soy, porque ve a través de todas mis pretensiones y posturas al hombre que hay debajo, porque cuando estoy con usted, no soy el duque de Blackheath interpretando su papel, soy simplemente Marcus y eso es suficiente. La amo porque... «Deténgase», dijo Cecilia de nuevo, más fuerte esta vez, las lágrimas comenzando a correr por su rostro. «Por favor, Marcus, deténgase. No puedo soportar esto». «¿Por qué no?» Marcus se acercó, desesperado ahora, sabiendo que estaba salvando o destruyendo todo con estas palabras. «¿Por qué no me cree? ¿Por qué piensa que esto es otra actuación? Entonces, dígame qué debo hacer, Cecilia. Dígame qué prueba requiere, y se la proporcionaré. Gritaré mi amor desde los tejados de cada edificio en Londres, si eso la convenciera. Disolveré el Parlamento y reformaré cada fábrica en Inglaterra, si eso demostrara mi estima. Dígame qué necesita». «Necesito». La voz de Cecilia se quebró. «Necesito creer que lo dice en serio, que no está simplemente diciendo lo que cree que deseo escuchar, porque los chismosos están amenazando su preciosa reputación. Necesito». Se dio la vuelta con una mano presionada contra su boca, los hombros temblando con sollozos reprimidos. Marcus actuó por puro instinto, atrayéndola a sus brazos a pesar de la decencia, a pesar de la posibilidad de que alguien pudiera ver, a pesar de todo excepto la necesidad de consolarla. «Entonces crea esto», dijo suavemente contra su cabello, respirando el olor familiar a lavanda que había extrañado tan desesperadamente. «Soy un tonto que casi destruye lo mejor de su vida por ceguera y cobardía, pero la veo ahora, Cecilia. La veo y la amo, y pasaré el resto de mi vida probándolo si solo me da la oportunidad». Durante un largo momento, Cecilia permaneció rígida en su abrazo, como si no pudiera decidir si aceptar o rechazar este consuelo. Luego, lentamente, se ablandó contra él, permitiéndose ser sostenida, sus lágrimas empapando su abrigo. «Quiero creerle», susurró. «Quiero desesperadamente creerle, Marcus, pero me aterroriza que si lo hago, si me permito esperar de nuevo, me herirá aún más profundamente que antes». «Lo sé», dijo Marcus, apretando sus brazos alrededor de ella. «Lo sé, y no tengo a nadie a quien culpar sino a mí mismo por ese miedo. Todo lo que puedo ofrecer es tiempo y coherencia. Permítame probar a través de mis acciones lo que mis palabras solas no pueden transmitir. Permítame mostrarle día tras día que mi amor es real y constante, y digno de su confianza». Cecilia se echó un poco hacia atrás, buscando su rostro con ojos enrojecidos que contenían tanto esperanza como miedo. «Y si no puedo aprender a confiar en ti, si el daño es demasiado grande, entonces aceptaré eso como la consecuencia de mis propios fracasos», dijo Marcus honestamente. «Pero no dejaré de amarte, Cecilia. Incluso si nunca me devuelves ese amor, incluso si finalmente eliges a otra persona, a Lord Ashford quizás, que te haga reír sin causarte dolor, aún así te amaré. Eso, al menos, está más allá de mi control». Una pequeña risa, rota, se le escapó a Cecilia. «Lord Ashford me hace reír porque es inofensivo y sencillo y no requiere nada de mí emocionalmente. Es seguro de una manera que tú nunca has sido, Marcus. Siempre me has afectado demasiado profundamente. Me has hecho sentir demasiado. Por eso tu traición dolió tan terriblemente, porque me importabas tanto». «¿Y ahora?», preguntó Marcus, apenas atreviéndose a respirar. «Ahora sigo enojada contigo, sigo herida,
Sigo insegura de si puedo confiar en estos sentimientos que dices, pero quiero intentarlo. Cecilia le tocó la cara suavemente, sus dedos temblando. En contra de mi mejor juicio, en contra de toda razón y autoprotección, quiero darte otra oportunidad. Necesito darnos otra oportunidad. ¿Eso me hace tonta? Te hace misericordiosa, dijo Marcus girando la cabeza para presionar un beso en su palma. Mucho más misericordiosa de lo que merezco. Pero no desperdiciaré este regalo, Cecilia. Te juro que me ganaré de nuevo tu confianza, tu afecto, tu amor, el tiempo que sea necesario. Entonces veremos, dijo Cecilia en voz baja. Veremos si las acciones realmente hablan más fuerte que las palabras. Pero Marcus, su expresión se puso seria. No más engaños, no más actuaciones o cálculos. Si vamos a construir algo real, debe fundarse en la honestidad total, incluso cuando esa honestidad sea incómoda o poco halagadora. ¿Puedes prometerme eso? Lo prometo, dijo Marcus solemnemente. No más máscaras, no más pretensiones. Me tendrás a mí por completo, Cecilia, lo bueno y lo profundamente defectuoso. Solo. Por favor, permíteme llamarte Cecilia de nuevo, en lugar de Lady Cecilia. Esa formalidad se ha sentido como un muro entre nosotros. Una sonrisa genuina tocó los labios de Cecilia por primera vez en semanas. Pequeña y tentativa, pero real. Muy bien, Marcus, no más muros, aunque no prometo cuándo o si te permitiré besarme correctamente en lugar de simplemente mi mano. Esperaré, dijo Marcus. Aunque la idea de besar a Cecilia correctamente, de abrazarla sin restricciones, sin la sombra de su traición entre ellos, hacía que su corazón doliera de anhelo. Esperaré el tiempo que sea necesario. Se quedaron juntos en la terraza. Los sonidos del baile continuaban dentro, la fuente cantando su canción interminable a su lado. No era una resolución, lo sabía Marcus. No era perdón, ni reconciliación completa, pero era un comienzo, frágil e incierto, pero genuino. Y por ahora eso tendría que ser suficiente. Las semanas que siguieron trajeron una transformación en la relación de Marcus y Cecilia, que fue sutil, pero profunda. Fiel a su palabra, Marcus no hizo grandes gestos ni elaboradas declaraciones. En cambio, se centró en la coherencia, presentándose, prestando atención, demostrando a través de pequeñas acciones diarias que su estima era genuina y duradera. Llamaba todas las tardes a la residencia Montfort, trayendo no regalos caros, sino detalles bien pensados. Un folleto sobre la reforma de fábricas que pensó que le interesaría, un artículo de periódico sobre la educación de las mujeres en América, un saquito de lavanda particularmente fino, cuando notó que el anterior se había desvanecido. Escuchaba cuando ella hablaba, realmente escuchaba, no simplemente esperando su turno para responder, y recordaba las cosas que ella le decía, refiriéndose a ellas en conversaciones posteriores para demostrar que su atención era genuina. Cuando asistían juntos a funciones sociales, Marcus no hacía ningún esfuerzo por monopolizar su tiempo. En cambio, se mantenía disponible, pero no opresivo, permitiendo que Cecilia interactuara con otros mientras se aseguraba de que ella supiera que él estaba presente si lo necesitaba o quería. La defendía públicamente cuando era necesario, cortando el chismorreo con una mirada, redirigiendo la conversación cuando alguien hacía comentarios despectivos sobre la inteligencia o las capacidades de las mujeres, pero sin hacer un espectáculo de ello. Lo más importante, le mostró sus propias vulnerabilidades. Confesó sus dudas sobre debates parlamentarios antes de que ocurrieran. Admitió cuando se sentía fuera de lugar en situaciones sociales. Compartió sus conflictos sobre las responsabilidades ducales y los deseos personales. Le permitió ver no la fachada pulida del duque de Blackheath, sino a Marcus, inseguro, defectuoso, humano. Cecilia respondió lentamente, como una flor abriéndose a la luz del sol después de una larga helada. Su cautela se suavizó gradualmente. Sus sonrisas se hicieron más frecuentes y genuinas. Comenzó a buscarlo entre la multitud, en lugar de simplemente aceptar su presencia. Lo más revelador, su risa regresó.
no la risa social educada que producía para otros, sino su risa real, cálida y desenfrenada. Una tarde de principios de marzo, mientras paseaban por Hyde Park con la doncella de Cecilia, que se mantenía a una distancia discreta, ella de repente deslizó su mano en su brazo, con una naturalidad que sugería que había dejado de pensar en el gesto como significativo o simbólico. «He estado pensando», dijo ella, sus ojos en el camino por delante, donde los primeros narcisos comenzaban a emerger, «en lo que dijiste en la terraza de Carile, sobre amarme porque te hago sentir vivo». El corazón de Marcus comenzó a latir más rápido, pero mantuvo su voz firme. Cada palabra era verdad. «Lo sé», dijo Cecilia en voz baja. «Lo creo ahora, no porque lo hayas dicho repetidamente, sino porque lo veo en cómo me miras, cómo escuchas, cómo recuerdas pequeños detalles que menciono. El amor no está en las declaraciones, sino en la atención, ¿no es así? En la elección de presentarse día tras día, incluso cuando no está sucediendo nada particularmente emocionante». «Sí», asintió Marcus, apenas atreviéndose a esperar a dónde podría llevar esta conversación. «Eso es precisamente». «Entonces debo confesarte algo». Cecilia dejó de caminar, girándose para mirarlo completamente. «He estado tan concentrada en si podía confiar en ti, en protegerme de un daño mayor, que no logré reconocer algo importante. Todavía te amo. Nunca dejé de amarte, Marcus, incluso cuando estaba enojada y herida. Incluso cuando traté de convencerme de que lo que sentía era meramente el remanente de una infatuación tonta. Te amo. Y eso me aterroriza porque el amor hace que uno sea terriblemente vulnerable». La alegría inundó a Marcus tan intensamente que se sintió mareado. «Cecilia, déjame terminar», dijo ella, aunque ahora estaba sonriendo, con lágrimas brillando en sus ojos. «Estoy eligiendo ser vulnerable contigo. Estoy eligiendo confiar en que el hombre que veo ante mí, el que se ha presentado todos los días durante semanas, que escucha y recuerda y comparte sus propios miedos, es el verdadero tú. No el hombre que hizo esa terrible broma, pero tampoco un ideal perfecto. Solo Marcus, defectuoso y humano y haciendo lo mejor que puede. A ese hombre puedo amarlo. A ese hombre lo amo». Marcus sintió que sus propios ojos se humedecían con lágrimas, una sensación desconocida para alguien que se enorgullecía del control emocional. «Eres la persona más valiente que conozco», dijo con voz ronca. «Después de todo lo que hice, que aún puedas». Su voz se quebró. Lo intentó de nuevo. «Gracias por esta oportunidad, por tu confianza, por tu amor. Honraré todo esto todos los días por el resto de nuestras vidas». «Sé que lo harás», dijo Cecilia simplemente. Luego, con una franqueza característica que lo hizo amarla aún más. «Ahora, ¿vas a besarme correctamente o debo esperar hasta después de la boda?» Marcus se rió, sorprendido y encantado, y tan lleno de sentimiento que apenas podía contenerlo. «¿Aquí en Hyde Park, donde cualquiera podría ver?» «Aquí», confirmó Cecilia. «Deja que la sociedad vea que estamos genuinamente, ridículamente enamorados, que chismorreen sobre el duque de Blackheath besando a su prometida con un entusiasmo tan indecoroso en un parque público. Descubrí que ya no me importa lo que piensen». «A mí tampoco», dijo Marcus, y la atrajo a sus brazos. El beso fue todo lo que había imaginado, y más, tierno y apasionado, tentativo y seguro, una disculpa y una promesa, todo a la vez. Los brazos de Cecilia se levantaron alrededor de su cuello, sus dedos se entrelazaron en su cabello, y Marcus sintió que algo fundamental cambiaba dentro de él. Esto era correcto. Esto era real. Esto era amor dado libremente y recibido con gratitud. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando rápidamente, las mejillas de Cecilia estaban sonrojadas y sus ojos brillaban. «Bueno», dijo ella un poco sin aliento, «eso fue bastante mejor de lo que anticipé». «Solo bastante», bromeó Marcus, con su propio corazón acelerado. «Tendré que practicar más extensamente para mejorar mi desempeño». «La práctica extensa suena agradable», asintió Cecilia. Luego se puso más seria. «Marcus,
quiero que nuestra boda sea pronto. No porque tema que cambies de opinión, sino porque no deseo esperar más para comenzar nuestra vida juntos. ¿Podemos adelantar la fecha? Abril, tal vez. Abril, repitió Marcus. La felicidad se expandió en su pecho. Sí, absolutamente, sí. Hablaré con tu padre inmediatamente sobre la organización de nuestra boda. ¿Nuestra boda?, interrumpió Cecilia, colocando un dedo sobre sus labios. No la boda de mi padre o la boda de la sociedad, la nuestra. Quiero algo relativamente simple e íntimo. Solo la familia y amigos cercanos. Quiero casarme contigo, Marcus, no realizar un espectáculo para Latón. Cualquier cosa que desees, dijo Marcus, tomando su mano y presionando un beso en su palma. Aunque debo advertirte, mi madre tendrá opiniones sobre la sencillez. Tu madre, dijo Cecilia pensativamente, ha sido notablemente amable conmigo durante todo este asunto. Sospecho que ve más de lo que admite. Mi madre, dijo Marcus con picardía, es aterradoramente perceptiva y me ha estado diciendo que soy un idiota desde que tenía 7 años. Sin duda, reconoció mis sentimientos por ti mucho antes que yo. Reanudaron su paseo, las manos unidas ahora, abiertamente, la doncella de Cecilia fingiendo discretamente no haber presenciado el beso. Marcus se sintió más ligero de lo que se había sentido en meses, como si una gran carga se hubiera levantado de sus hombros. Cecilia lo amaba. Ella confiaba en él. Se casarían no por obligación o presión social, sino porque genuinamente querían construir una vida juntos. Tengo una confesión, dijo Cecilia, después de que hubieron caminado en un cómodo silencio por un rato. Lord Ashford. Marcus sintió un destello de los viejos celos. ¿Qué pasa con él? Fomenté su atención deliberadamente, admitió Cecilia, no porque tuviera algún interés en él románticamente, sino porque quería ver tu reacción para determinar si tus celos eran orgullo posesivo o sentimiento genuino. Me disculpo por la manipulación, pero necesitaba saber. Marcus consideró sentirse ofendido. Luego se rió en su lugar. Eso es notablemente calculador de tu parte, aunque supongo que merecía tal prueba después de mi propio comportamiento. ¿Qué revelaron mis celos? Que me veías como una persona, no como una posesión, dijo Cecilia suavemente. Estabas incómodo viéndome disfrutar de la compañía de Ashford, pero nunca intentaste restringir mis interacciones o exigir que limitara mi atención a ti. Confiaste en mi juicio, incluso cuando hirió tu orgullo. Eso me dijo algo importante sobre tu carácter y tu estima por mí. Confío completamente en ti, dijo Marcus honestamente. Incluso cuando es incómodo o incierto, confío en ti. Eso es parte de lo que significa el amor, creo. Creer en la autonomía e integridad de alguien, incluso cuando deseas que las circunstancias fueran diferentes. Sí, asintió Cecilia. Eso es exactamente lo que significa. Y es por eso que sé que nos irá bien juntos, Marcus. No porque todo será fácil o nunca estaremos en desacuerdo. Estoy segura de que discutiremos espectacularmente sobre política y filosofía durante décadas, sino porque nos respetamos fundamentalmente. Nos vemos como seres humanos plenos y complejos, dignos de dignidad y confianza. Pasaron el resto de la tarde discutiendo su futuro, no solo la boda, sino la vida más allá. Cecilia expresó su deseo de involucrarse en los esfuerzos de reforma, de usar su posición como duquesa para abogar por los niños y trabajadores vulnerables. Marcus compartió sus propias aspiraciones para su trabajo parlamentario, sus esperanzas de lograr un cambio real a través de la legislación. Hablaron de Blackidge Hall, la finca ducal donde pasarían gran parte de su tiempo, y cómo Cecilia podría convertirla verdaderamente en un hogar. Era notable, reflexionó Marcus, cuánto más significativas eran estas conversaciones que los debates que habían caracterizado su amistad inicial. Entonces, se habían estado exhibiendo el uno al otro, mostrando su ingenio e inteligencia. Ahora estaban planeando genuinamente, compartiendo no solo ideas, sino esperanzas y miedos,
construyendo algo real juntos. La boda tuvo lugar en una luminosa mañana de abril en la capilla de Blackheath Hall. Fiel a los deseos de Cecilia, fue un asunto íntimo. Quizás 50 invitados en total, en su mayoría familiares y amigos cercanos. La capilla fue decorada simplemente con flores de primavera, narcisos, tulipanes y, por supuesto, lavanda. Marcus estaba en el altar con su mejor abrigo, sus manos notablemente firmes, a pesar de la emoción que amenazaba con abrumarlo. Elena estaba a un lado, su sonrisa suave y conocedora. Su madre se secaba los ojos con un pañuelo de encaje, con aspecto complacido, a pesar de sus protestas anteriores sobre la pequeña lista de invitados. Luego comenzó la música, y Cecilia apareció en la entrada de la capilla del brazo de su padre, y Marcus se olvidó de respirar. Llevaba un vestido de seda color marfil con encaje delicado en las mangas y el escote, su cabello oscuro arreglado en suaves rizos con pequeñas rosas blancas escondidas entre ellos. Llevaba un simple ramo de lavanda y se movía con una gracia que parecía iluminar la capilla, pero fue su expresión lo que más poderosamente impactó a Marcus, la alegría y la certeza en sus ojos mientras lo miraba, la sonrisa que no tenía reservas ni dudas, solo felicidad. Lord Montfort colocó la mano de Cecilia en la de Marcus con una mirada que transmitía tanto bendición como advertencia. Cuida a mi hija, trátala bien, honra lo que se te ha dado. Marcus asintió una vez, aceptando el encargo. Luego centró su atención por completo en la mujer a su lado. «Estás hermosa», susurró mientras el vicario comenzaba la ceremonia. «Estás parcializado», susurró Cecilia de vuelta, aunque su sonrisa se amplió. «Indiscutiblemente», asintió Marcus, «pero también correcto». La ceremonia en sí pasó en un borrón de palabras sagradas y promesas solemnes. Marcus pronunció sus votos con total convicción, queriendo decir cada palabra sobre amar y honrar y apreciar a Cecilia por todos sus días. Cuando Cecilia pronunció los suyos, su voz clara y firme, Marcus sintió que las lágrimas le picaban los ojos de nuevo ante la magnitud de lo que ella le estaba dando. Ella misma, su confianza, su futuro. Cuando el vicario finalmente los declaró marido y mujer, Marcus atrajo a Cecilia a sus brazos y la besó con todo el amor y la gratitud que sentía, sin importarle la audiencia. Aplausos y risas estallaron a su alrededor, pero Marcus apenas se dio cuenta, demasiado concentrado en la mujer en sus brazos, su esposa, su compañera, su amor. El desayuno de bodas que siguió fue un asunto alegre, marcado por excelente comida, abundante champán y numerosos brindis. Lord Montfort habló con emoción sobre la felicidad de su hija y su confianza en su futuro. Elena bromeó sin piedad con Marcus sobre su obvia infatuación. La duquesa madre ofreció consejos sobre la gestión de los hogares ducales que hicieron que tanto Marcus como Cecilia reprimieran la risa. Pero el momento que más poderosamente se quedó con Marcus llegó al final de la tarde, después de que la mayoría de los invitados se habían ido, y él y Cecilia finalmente estuvieron solos en los jardines de Blackheath Hall. Caminaron juntos bajo el sol de primavera, la mano de Cecilia metida en su brazo, ambos todavía con sus galas de boda. ¿Feliz?, preguntó Marcus, aunque podía ver la respuesta en cada línea de su rostro. «Extraordinariamente», confirmó Cecilia. Luego, con una honestidad característica, «Nunca imaginé cuando hiciste esa broma ridícula en la cena de Harley que conduciría a esto, a un amor real y una asociación genuina. Parecía un desastre en ese momento». «Fue un desastre», dijo Marcus con tristeza. «Fui un completo tonto». «Lo fuiste», asintió Cecilia alegremente, «pero aprendiste de tu tontería. Creciste, cambiaste. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, Marcus. Reconocer nuestros errores y esforzarnos por hacerlo mejor. Lo has hecho notablemente bien». «Solo porque me diste la oportunidad», dijo Marcus seriamente, deteniéndose para mirarla de frente. «Pudiste haberte ido, pudiste haberte protegido terminando el compromiso,
y nunca arriesgando tu corazón conmigo de nuevo. Que eligieras lo contrario, que eligieras confiar en mí a pesar de todas las razones para no hacerlo. Ese es el regalo más grande que he recibido. Bueno, dijo Cecilia, sus ojos brillando con humor y afecto. Alguien tenía que reformarte. Te estás volviendo insoportablemente arrogante, ¿sabes? Toda esa autoridad ducal se te sube a la cabeza. Consideré que era mi deber cívico tomarte en mano. Marcus se rió atrayéndola. Entonces estoy agradecido por tu sentido de responsabilidad cívica. Aunque debo advertirte, requeriré recordatorios regulares para no volverme insoportable de nuevo. Es una lucha constante. Seré vigilante, prometió Cecilia. Luego, más suavemente, te amo, Marcus, no a pesar de tus defectos, sino incluyéndolos. Eres imperfecto y ocasionalmente idiota, y te amo completamente. Y yo te amo a ti, dijo Marcus, su voz ronca de emoción. Eres brillante y obstinada y lo mejor que me ha pasado, pasar el resto de mi vida tratando de merecerte. Ya lo haces, dijo Cecilia simplemente. Te presentas, lo intentas, te importa. Eso es suficiente. Eso es todo. Se besaron de nuevo allí en los jardines de su casa, mientras la tarde de primavera se extendía larga y dorada a su alrededor. No era el final de su historia, lo sabía Marcus, sino el comienzo, la primera página de una vida que escribirían juntos, marcada por el debate y la risa y la asociación genuina. Más tarde, mucho más tarde, al caer la noche, y mientras se preparaban para retirarse a los apartamentos ducales que ahora eran su santuario compartido, Marcus reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta aquí, de una broma irreflexiva a un amor genuino, de la traición a la confianza reconstruida, de la amistad a una asociación apasionada. Había sido un camino largo y a menudo doloroso. Pero de pie con Cecilia en la ventana de su cámara, viendo las estrellas emerger sobre Blackheath Hall, Marcus solo sentía gratitud. Gratitud por su coraje al arriesgar su corazón de nuevo. Gratitud por su propio reconocimiento tardío de lo que realmente importaba. Gratitud por la oportunidad de construir algo real y duradero con la mujer que amaba. ¿Qué estás pensando?, preguntó Cecilia, apoyándose en él cómodamente. Que soy el hombre más afortunado de Inglaterra, dijo Marcus honestamente. Y que casi desperdicio esa fortuna por mi propia estupidez. Nunca te daré por sentada, Cecilia, ni tu amor, ni tu presencia, ni un solo momento que tengamos juntos. Bien, dijo Cecilia con satisfacción, aunque debes saber que tengo toda la intención de vivir hasta una edad muy avanzada y discutir contigo sobre política todo el tiempo. Estás bastante atrapado conmigo, su gracia. No puedo pensar en un destino mejor, dijo Marcus, besando la parte superior de su cabeza. Excepto quizás una cosa. ¿Qué es eso? Que eventualmente, no de inmediato, pero eventualmente, podríamos tener hijos que hereden tu inteligencia y pasión. Me gustaría mucho verte ser madre, Cecilia. Creo que serías magnífica en eso. Cecilia se giró en sus brazos, su expresión suave. Y yo creo que serías un excelente padre. No perfecto, por cierto, pero presente y cariñoso y dispuesto a aprender. Sí, hijos. Eventualmente, pero por ahora. Ella le sonrió con una expresión que hizo que su corazón se acelerara. Por ahora me gustaría simplemente ser tu esposa. ¿Es eso aceptable? Totalmente aceptable, dijo Marcus y la atrajo cerca, agradecido más allá de las palabras por esta mujer, este amor, esta vida que construirían juntos. 2 años después, el sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la guardería de Blackheath, iluminando una escena de caos doméstico y felicidad. Marcus estaba sentado en el suelo, algo que lo habría horrorizado hace 2 años, viendo a su esposa intentar persuadir a su hijo de 11 meses, Thomas, para que diera sus primeros pasos. «Vamos, cariño», animó Cecilia, extendiendo sus manos. «Ven a mamá, solo unos pocos pasos». Thomas, que había heredado el cabello oscuro de su madre y los ojos marrones de su padre, la miró seriamente por un momento. Luego se sentó rápidamente con un golpe decisivo y comenzó a examinarse los dedos de los pies.
Creo que nuestro hijo ha heredado tu naturaleza obstinada, observó Marcus, tratando de no reír ante la expresión exasperada de Cecilia. ¿Mi naturaleza obstinada? Cecilia se giró para mirarlo con indignación simulada. Es absolutamente tu hijo, Marcus. Esa expresión que acaba de poner. Esa es tu haré las cosas a mi propio ritmo, gracias, cara. No tengo tal cara, protestó Marcus, incluso mientras reconocía la verdad en sus palabras. Thomas era de hecho una combinación perfecta de ambos. La intensidad de Cecilia y su propia determinación, su calidez y su reserva, su inteligencia y su lógica. Absolutamente la tienes, insistió Cecilia, abandonando sus intentos de hacer caminar a Thomas en favor de levantarlo para darle un beso. La pones cada vez que sugiero que quizás deberías asistir a menos sesiones parlamentarias y más eventos sociales, o cada vez que el Ellenena te dice que tu último discurso fue demasiado largo, o cada vez que... Concedo el punto, interrumpió Marcus, levantándose del suelo para unirse a ellos. Miró a su hijo, un asombro que aún lo golpeaba a diario, y sintió el mismo amor abrumador que había experimentado en el momento en que Thomas nació. Aunque debo decir, si ha heredado nuestra obstinación combinada, el cielo ayude a sus futuros tutores y a su futura esposa, añadió Cecilia con una sonrisa. Hablando de eso, recibí una carta de tu madre esta mañana. Ya está haciendo averiguaciones sutiles sobre posibles parejas para Thomas. Aún no tiene un año, dijo Marcus con asombro. Soy consciente. Le dije que no consideraríamos tales discusiones hasta que Thomas tenga al menos 3 años. Los ojos de Cecilia brillaron con picardía. Estaba muy molesta por mi falta de ambición maternal. Marcus se rió, atrayendo tanto a su esposa como a su hijo a sus brazos. Eres una terrible nuera. Soy una excelente nuera, corrigió Cecilia. Simplemente me niego a permitir que tu madre organice toda la vida de Thomas antes de que siquiera pueda caminar. Le dejaremos elegir su propio camino, cometer sus propios errores, encontrar su propia manera, tal como hicimos nosotros. Incluso si ese camino lo lleva a proponer matrimonio a alguien como una broma en una cena, preguntó Marcus con picardía. Incluso entonces, confirmó Cecilia, aunque sin duda le aconsejaré sobre la claridad en el cortejo. Quizás podamos ahorrarle algunos de nuestros momentos más dramáticos. Se quedaron juntos en la guardería, la luz del sol calentándolos, su hijo balbuceando contento entre ellos. Estaba tan lejos de la vida que Marcus había imaginado para sí mismo 2 años atrás, la existencia cuidadosa y controlada que había planeado, libre de complicaciones emocionales o enredos desordenados. Pero era infinitamente mejor. Te amo, dijo en voz baja. Las palabras aún tenían peso a pesar de la frecuencia con la que las pronunciaba ahora. A ambos, más de lo que jamás imaginé posible. Yo también te amo, respondió Cecilia, levantándose de puntillas para besarlo. Incluso cuando eres insoportable, lo cual sigue siendo bastante frecuente. Me esforzaré por ser menos insoportable, prometió Marcus. Por favor, no lo hagas, dijo Cecilia, sonriendo contra sus labios. Me he encariñado bastante con tu particular marca de insoportabilidad. Mantiene la vida interesante. Thomas eligió ese momento para agarrar ambas caras, emitiendo un sonido de exigencia imperiosa que sugería que se sentía descuidado. Se rieron juntos, volviendo su atención a su hijo, maravillados por esta pequeña persona que habían creado, esta manifestación de su amor. Más tarde, después de que la niñera se había llevado a Thomas para su siesta y Marcus y Cecilia se habían retirado a la biblioteca para su habitual té de la tarde, reanudaron el debate político que habían estado llevando a cabo durante la última semana sobre las reformas educativas propuestas. Sus voces subían y bajaban en patrones familiares, argumento y contraargumento, pasión y lógica, la danza intelectual que los había unido por primera vez. «Estás siendo deliberadamente obtuso», acusó Cecilia, aunque sus ojos brillaban de disfrute. «Estoy siendo realista», replicó Marcus.
Tu idealismo, aunque admirable, no tiene en cuenta las dificultades prácticas de implementación. Tu realismo es simplemente cinismo vestido de pragmatismo, le espetó Cecilia. Continuaron en esta línea durante otra hora, disfrutando mucho, hasta que Cecilia de repente hizo una pausa a mitad de la discusión y dijo: ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Ese té donde estaba debatiendo con Lord Thornbury. Por supuesto, dijo Marcus. Destruiste su argumento tan a fondo que te evitó en funciones sociales durante meses después. Estaba terriblemente nerviosa, confesó Cecilia. Sabía que estabas mirando y tenía muchas ganas de impresionarte. Incluso entonces, creo que estaba un poco enamorada de ti, aunque nunca lo habría admitido. Marcus sintió que su corazón se contraía de ternura. Y yo estaba cautivado. Me dije a mí mismo que era meramente aprecio intelectual, pero el Elena afirma que incluso entonces sabía que me estaba mintiendo a mí mismo sobre mis sentimientos. Eleanor es insoportablemente perceptiva, asintió Cecilia, aunque supongo que deberíamos estar agradecidos por su interferencia. Si no te hubiera obligado a confrontar tus sentimientos después de esa desastrosa confesión, podrías haber dejado que el orgullo nos separara. Cierto, reconoció Marcus. Cruzó a donde estaba sentada Cecilia, levantándola y atrayéndola a sus brazos. Fui un tonto sobre muchas cosas en aquel entonces. Estoy esforzándome mucho para no ser un tonto nunca más. Estás teniendo un éxito admirable, le aseguró Cecilia, aunque tengo una queja sobre nuestro arreglo actual. ¿Cuál es? Hemos estado casados durante 2 años y todavía gano la mayoría de nuestros debates. Realmente debes mejorar tus habilidades de argumentación, su gracia. Estoy empezando a sospechar que a veces concedes puntos simplemente para complacerme. Marcus se rió, encantado como siempre por su naturaleza competitiva. Culpable, su señoría, aunque, en mi defensa, verte celebrar tus victorias con tanto entusiasmo es su propia recompensa. Halagos, acusó Cecilia, pero estaba sonriendo. Muy bien, aceptaré tus habilidades de debate inferiores como prueba de tu devoción, pero trazo la línea en que finjas perder al ajedrez. Eso es simplemente insultante para ambos. Nunca he fingido perder al ajedrez, dijo Marcus indignado. Eres genuinamente mejor en eso que yo. Lo sé, dijo Cecilia con suficiencia. Solo quería oírte admitirlo. Pasaron el resto de la tarde en cómoda compañía, leyendo y hablando, y simplemente estando juntos. Esto, reflexionó Marcus, era lo que casi había perdido por su propia negligencia. No solo el amor de Cecilia, sino su amistad, su presencia, la simple alegría de compartir la vida con alguien que lo entendía, lo desafiaba y lo apreciaba. Al caer la noche, y mientras se preparaban para vestirse para la cena, una pequeña reunión de amigos cercanos que estaban organizando. Marcus captó el reflejo de Cecilia en el espejo y se sintió golpeado de nuevo por su extraordinaria fortuna. Era hermosa, sí, pero más que eso, era ella misma, brillante y apasionada e intransigente y suya. ¿Qué?, preguntó Cecilia, notando su mirada. Nada, dijo Marcus, aunque lo era todo. Simplemente estaba pensando en lo agradecido que estoy por esa broma ridícula en la cena de Harley, por el desastre que se convirtió en lo mejor que me ha pasado. La expresión de Cecilia se suavizó. Se acercó a su lado, tomando su mano. Entonces yo también estoy agradecida por ello, por la broma, por el malentendido, por el dolor que nos obligó a ambos a confrontar lo que realmente sentíamos. Todo nos llevó aquí, Marcus, a esta vida, este amor, esta familia que estamos construyendo juntos. Sí, asintió Marcus simplemente. Todo nos llevó aquí. Y de pie juntos a la suave luz de la tarde, con las manos unidas y los corazones alineados, avanzaron hacia su futuro. No perfecto, nunca perfecto, pero genuino y duramente ganado y completamente suyo. El fin. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de esta historia. Si sentiste que tu corazón se aceleraba, se rompía y se reparaba de nuevo con el viaje de Marcus y Cecilia, desde el malentendido hasta el amor verdadero,
no estás solo. Te invitamos a suscribirte, darle a me gusta, comentar y compartir este video para apoyar a nuestra familia de narradores. Desde el fondo de nuestros corazones, tu apoyo nos inspira a seguir trayéndote más historias de amor originales, llenas de pasión, redención y profundidad emocional. Al final de este video, te sugerimos otro cuento de nuestro canal. Haz clic y déjate sorprender por más historias poderosas como esta.